Listo. Bueno, ahora sí. Ahora sí estamos grabando. Bueno, sigamos con lo que estamos viendo. Tenemos, ¿sí? Que era un array. ¿Cuáles son los elementos de un array? ¿Sí? Son los valores que tiene cada casillero. ¿Sí? Fíjense que lleva un orden, ¿no? Va desde el 0, en este caso, hasta la posición 9. ¿Sí? Así es como los vamos a recorrer y vamos a identificar dónde está cada valor, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. La declaración de un array tiene la siguiente sintaxis. Bueno, fíjense aquí abajo, es un array, fíjense que está entre corchetes, eso significa que va a ser un array, ¿sí? Y este tipo de array tiene los elementos de tipo numérico entero, ¿no? O también podemos declararlo de esta manera, ¿sí? Primero el tipo de dato, el nombre, y después del nombre ponemos los corchetes que nos estás indicando que es un array. O de esta manera también es correcto. Bien. Se puede inicializar indicando la lista de valores que va a almacenar. ¿Sí? Por ejemplo, los tipos string, ¿sí? Sabemos ¿qué son los string? A ver, para ir repasando de paso. Texto. Texto, conjunto de caracteres, ¿no? Bien. Este array tiene el nombre de días laborales, obviamente, tienen que tener string de días, ¿no? Este array de enteros, bueno, tiene que contener números enteros. Fíjense que el contenido, ¿no? O los elementos contenidos del array están entre corchetes. ¿Sí? Como lo habíamos visto con las funciones. Este es parecido. Pero cuando lo declaramos usamos los corchetes. ¿Sí? Bien, ¿qué dice aquí? Almaceno 5 objetos de tipo string con los nombres de los días laborales de la semana. El array de enteros almacena 11 números enteros con valores de 0 al 100. ¿Sí? Son 11 valores, no son 10. Del 1 al 10 sí, y el 0, 11, ¿no? Bien. Acá nos está denotando, ¿sí? Con cada color, cómo instanciar este array, cómo ponerle elementos al array, ¿no? Bueno, como ya habíamos dicho, el tipo de dato, ¿sí? Que tiene el array o el vector, el nombre, y fíjense acá que esta es una nueva instrucción que vamos a aprender, el new int, y tiene un numerito acá. ¿Qué significa el número? Es el alcance que tiene los elementos que están contenidos en ese array. En este caso va a tener 7 lugares, ¿no? Bien. Después vamos a ver cómo recorrer cada valor, ¿no? Por ejemplo, de notas, acá cuando está con el corchete al lado, ¿sí? Del nombre de la variable, se le pone notas sub 0, ¿no? Puede ser Mortal Kombat. Así se lo lee. Quiere decir que estamos leyendo la posición 0. Y le estamos asignando un valor. En este caso, el valor 14. Entonces ese valor 14 vendría a tomar, fíjense, este lugar, ¿no? ¿Sí? El 14 está instanciado en este lugar. Fíjense que me está diciendo qué tan grande es el vector, ¿sí? Está diciendo que tiene 7 lugares, pero este de aquí me está diciendo que en la posición 0 vamos a asignar este valor, ¿sí? Entonces vendría a ser un array del 1 al 7, o del 1 al 6 mejor dicho, ¿sí? Y en la posición 0 guardamos el valor 14. Bien. Array list en Java. Un array list es un array redimensionable, puede almacenar un número indefinido de elementos, ¿sí? Ya no le vamos a marcar el fin del array, ¿no?
Por eso dice que es indefinido, ¿sí? No sabemos qué tan grande puede ser. Podemos hacer que un array vaya creciendo a medida que nosotros necesitemos cierta información. Bien, la declaración en ArrayList tiene la siguiente sintaxis, ¿sí? Se pone el nombre ArrayList, el tipo o la clase, identificador de la lista, ¿sí? Por ejemplo, acá pone un array de string, ¿sí? Que se va a llamar palabras. Y fíjense de nuevo, esta nueva palabrita, ¿sí? Estamos haciendo un new, estamos haciendo un objeto en realidad, ¿sí? Que tiene tipos de datos string, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, ¿qué son los métodos? ¿Sí? Así como nosotros teníamos el system out print, ¿sí? Que sirve ¿para qué sirve esa función? Para mostrar un texto en pantalla. Bien, mostramos valores, ¿sí? Por consola. En estos son otros métodos que vamos a aprender, ¿sí? Por ejemplo, el add, ¿qué quiere decir add en inglés? Agregar. Añadir. Agregar. Muy bien, Son dos de agregado, un limpieza, uno de incluir y uno de remover. perfecto. Uno de get sería obtener, ¿no? Meter o obtener. Bien. Fíjense que está la descripción, para que la veamos, ¿sí? Añade un valor al final de la lista, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos un array list que va desde el 0 hasta el 7, podemos agregar 8, 9, 10, porque fíjense que los array list, ¿sí? Son indefinidos, ¿no? No como los otros, los array, los vectores, que sí tienen un límite. En este caso el límite vendría a ser 7, ¿sí? En cambio en ArrayList es indefinido. Por eso es que tenemos estos métodos que vamos a utilizar, ¿sí? Que podemos agregarle valor al final, ¿no? De la lista, ¿sí? Después tenemos el add, se le pasan parámetros. Parámetros son los que están contenidos en ahí está, agregar Gustavo. Bien. Son valores que están contenidos, perdón, que se le puede agregar al array, ¿no? Esos son parámetros, ¿sí? En este caso, este parámetro me está indicando el índice, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era el índice? ¿No se acuerdan qué es el índice? Sin miedo, chicos. Bien, vamos a repasar qué es el índice. Acá está, el índice. El índice es la posición de un elemento de un array, ¿sí? De un array o de un array list, ¿no? Entonces, cuando yo diga índice, yo también puedo decir la posición, ¿sí? Pero como aquí está en inglés, no está, no dice position, sino dice index. Ustedes pueden decir que el index es la posición, ¿no? Y después está el valor. ¿El valor cuál era el valor? ¿Cómo lo llamamos nosotros al valor de un array? Elemento. Elemento, perfecto, ¿sí? Ese es el valor que tiene esa posición, ¿no? Bien. ¿Sí? Inserta un valor en la posición index, ¿sí? Para la redundancia, hace un corrimiento del resto de los valores hacia la derecha. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos valores del 1 al 7 y queremos poner un valor en la posición 3? ¿Sí? Se mete en el valor 3 y los que estaban en el valor 3 se corre hacia la derecha, ¿sí? Eso quiere decir, si no le ponemos el índice, se va a agregar al final del array. Bien, y después tenemos el clear, significa limpiar, ¿no? O limpieza, ¿sí? Remueve los elementos de la lista. Después tenemos el get index, fíjense que hay que pasarle qué posición quiero que me devuelva el valor, ¿no? Se toma el valor de la lista en el índice dado. Por ejemplo, nosotros ponemos un get 5, ¿y qué me tendría que dar aquí? En este, si yo pongo get 5, ¿qué valor me va a tomar? 5, ¿qué no? 4. Me va El a tomar 4.
El valor 4. 4. El 4. ¿Sí? Acuérdense que los índices comienzan por la posición 0, ¿no? ¿Sí? Posición 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno. Sigamos. A ver. Bien. También podemos remover por índice, ¿sí? Remueve el valor del elemento y hace un corrimiento de los demás valores hacia la izquierda, ¿sí? Nosotros sacamos el de la posición 0, por ejemplo, lo eliminamos, entonces el array list se viene a ser más chiquito, ¿no? Entonces ahorra lo que sería memoria, ¿sí? La reutiliza. Bien. Remove value, creo que tenemos acá por índice, ¿sí? Y ahora por valor, o vendría a ser elemento, ¿no? Por ejemplo, removeme todos los que tengan la palabra conejo, ¿sí? Entonces busca todos los elementos del array, todos los que tienen el valor conejo, los va a eliminar, ¿no? Y cuando los elimina, acuérdense que el array se hace más chiquito. Bien. El set, fíjense, ¿qué significa set antes de seguir? ¿Alguien sabe para qué usamos set? Sí, veo. ¿Sí ves? Significa colocar, establecer, Parecido, configurar. Incorporar. configurar, por ahí va, ¿sí? Significa que vamos a cambiar un valor, ¿sí? Lo vamos a reasignar el valor. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos métodos get y sets en segunda, tercera clase, ¿sí? Tenemos los get, todo lo que se llame get va a ser obtener, ¿sí? Vamos a leer un dato. Cuando yo diga set, ¿sí? De ahora en adelante, vamos a decir que vamos a cambiar el valor, ¿sí? ¿El valor de qué vamos a cambiar? De este index, que era el index, o el índice, era la posición, ¿sí? El La value, ubicación. el elemento, perfecto, la ubicación. Entonces, es más preciso sacar un valor o cambiar un valor poniéndole estos dos parámetros, ¿no? Acuérdense que los parámetros son lo que está dentro de la condición, ¿no? Tendría que ser, no la condición, pero sí en los paréntesis. Bien. ¿Qué significa size? ¿Alguien sabe? Tamaño. Tamaño. Tamaño, perfecto. Tamaño. Muy bien. El tamaño, ¿sí? Retorna el número de elementos en la lista. Como por ejemplo, si yo le pongo size a este array, ¿sí? Días laborales, ¿cuánto me tendría que devolver? 5. 5. Me tiene que devolver 5. Acuérdense que los arrays comienzan en la posición, ¿sí? Una cosa es la posición y otra es la cantidad de elementos, ¿no? Acá hay 11 elementos, ¿sí? Pero la posición también va, bueno, en este caso va de 0 al 11, ¿no? Lo que comienza en 0. Pero acá si yo le pongo size a este, ¿sí? Me quiere decir cuántos elementos tiene, me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tiene 5 elementos. Ahora otra cosa que yo les pregunte, ¿cuántas posiciones tiene lo que vendría a ser el array días laborales? ¿Cuántas posiciones tiene? 4. Va del 0 al No tiene 4. 5 cinco, posiciones del 0 al 4. Muy bien, del 0 al 4 va. Perfecto. Eso. Bien, eso es lo que es size, ¿sí? Me dice de qué tamaño, cuántos elementos tiene un array. ¿Sí? El toString, ¿qué quiere decir? Que lo va a pasar a string, ¿sí? Retorna un string representativo de la lista. Ejemplo, ¿sí? Fíjense que este era un array, fíjense que está entre corchetes, y me lo está regresando como un conjunto de caracteres, ¿sí? Me está convirtiendo todos los datos que tiene en un string. Me está haciendo que todo sea un conjunto de caracteres. Bien.
Equals, ¿sí? Retorna verdadero si dada la lista contiene los números con los mismos elementos. No lo vamos a usar mucho, pues. ¿Sí? Más los otros. ArrayList pertenece al lang package. Ya lo vamos a ver. A ver si está en el Power. ¿Sí? Ver. Acá hay otro método. Index of value. ¿Sí? ¿Qué dice la descripción? Retorna el primer índice que coincide con el valor pasado por parámetro. ¿Sí? Si no lo encuentra, -1 es. Después tenemos otro sublist desde hasta. Dice, retorna la subporción de la lista entre los índices desde hasta. ¿Sí? Por ejemplo, quiero los valores desde el 3 hasta el 7. ¿Sí? Pero el array era hasta el 20. ¿Sí? Entonces yo quiero que me los corte desde el principio y tenga un final. Del 3 al 7 quiero leer esos datos. Bien. Anteriormente vimos que podemos utilizar arrays o ArrayList para proporcionar en forma de lista. Sin embargo, a veces los datos se proporcionarán en forma de tabla. ¿Sí? Una matriz. ¿Qué es una matriz? ¿Alguien conoce lo que es una matriz? ¿Alguien envió matriz en matemática en la escuela? 2 por 2, de 3 por 3, ¿esa? Exactamente, por ahí vamos. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos, antes de seguir con el Power, ¿sí? Tenemos aquí lo que es un vector, un array, una lista, ¿sí? Un arreglo, son todos los nombres que le podemos dar a una lista, ¿sí? Esta es la lista, va del 1 hasta el 10. Fíjense que es en forma de gusanito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más de una lista juntas, ¿sí? Una debajo de la otra. Se van formando Forma matrices, cuadro. ¿sí? Así como, ¿cómo se llama ese de la tómbola? Los números, ¿no? Los cartones, eso, hacen una matriz, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, acá tenemos la matriz, ¿sí? Tenemos lo que serían las filas, ¿sí? Son las que están acostadas, y tenemos lo que son columnas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo recorrer una matriz. ¿Cómo se les ocurre a ustedes recorrer un array, por ejemplo, antes que continuemos? Fuera de la teoría, ¿no? Si nos vamos a la parte práctica. Con un for. Un ciclo for. Ciclo for recorriendo ya sea por filas o por columnas, Un ciclo variando while. con dos ¿Sí? índices I y J, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos poner? Después vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos la parte del tamaño? ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro fin del ciclo. Vamos a ver con Paint. Vamos a hacer uno chiquito. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántas posiciones tiene este array? ¿Desde dónde hasta dónde va? De 0 al 6. El 0 al 6. No. 1, 5 y 6. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a recorrer este array, ¿sí? No le vamos a decir que vaya desde el 0 hasta el 100, ¿sí? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Nosotros se acuerdan que teníamos un Seis. contador? Al Al 7. 6, 6. Sí, 6. muy bien. Teníamos contador en 0, ¿se acuerdan? Bien. Ese va a ser el índice en donde va a comenzar el ciclo. ¿Hasta dónde yo quiero que sea el ciclo? Que sea menor a 6. ¿Está bien? Menor o igual. Sí. Menor o igual que 6. Perfecto. O igual. Igual que 6. ¿Sí? Fíjense que este igual está comiendo una posición, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a recorrer? Con contador, más,
que significaba poner contador igual a contador 7 más más 1, 1. ¿no? Es lo mismo, Contador. ¿sí? Sí. Bien. Entonces el ciclo va a ir desde el 0 hasta el 6, ¿sí? Incluido. Y vamos a mostrar qué valor tiene el array en cada una de las posiciones por las que vamos pasando, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos matrices? Si un array lo recorremos con un ciclo, ¿cómo podríamos recorrer las matrices? Con ciclo anidado. Bien, ¿qué es un ciclo anidado? Un for dentro de otro for. Perfecto, ¿sí? Fíjense, como dice el compañero, si nosotros tenemos otro array así, ¿cuántas filas tenemos? Chicos, ¿cuántas filas tenemos ahí? Dos filas. Dos Dos. filas, ¿sí? Tenemos dos filas. ¿Y cuántas columnas tenemos? 6. 7. 2, 4, 6, 7 columnas, ¿sí? Ah, sí. 2 y 7. Perfecto, Natalia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ciclo que vaya desde el 0 hasta el 6, ¿sí? Y dentro de ese ciclo vamos a hacer que vaya, fíjense que esto va a ser también posición 0, ¿sí? Esta va a ser la posición 1, pero de forma vertical, ¿no? Entonces primero vamos a recorrer la fila 0, ¿sí? Y por cada ciclo de la fila vamos a recorrer las columnas, ¿sí? Entonces vamos a leer toda la matriz, por filas y por columnas, con ciclos anidados, como decía el compañero, ¿sí? Un ciclo dentro de otro ciclo, ¿sí? Bien, seguramente está más explícito acá en el Power, así que lo vamos a ver. ¿Dónde estamos? Bidimensional, ¿sí? Arreglo bidimensional. Es una colección de un número fijo de elementos dispuestas en filas y columnas, ¿sí? Es decir, que son en dos dimensiones, donde todos los elementos son del mismo tipo. Una sintaxis para declarar una matriz bidimensional, ¿sí? Es poniendo el tipo de dato, poniendo que es bidimensional, ¿sí? Bi significa dos, ¿sí? Dos dimensiones, entonces tiene que haber dos arrays juntos, ¿sí? Y bueno, el identificador. Acá nos muestra un ejemplo, ¿sí? La sintaxis general para instanciar un objeto de una matriz es de esta forma, ¿sí? Tenemos el nombre y creamos un nuevo tipo de dato y le ponemos de una perdón, de una fila y de las columnas, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso no sé si le queda muy en claro, pero ahora lo vamos a ver. Bien, acá está más sencillo, ¿sí? Son matrices de tipo, ¿qué tipo de dato? Doble, ¿sí? Double. Entonces tienen coma, ¿no? Los números que tienen aquí. Y se crean con el valor 0, ¿sí? Si no tienen, no les asignamos valor, entonces todos van a tener el valor de 0. 0,0 en este caso, ¿no? Porque es un tipo de dato doble. Bien. ¿Cómo accedemos a un elemento de la matriz? Bueno, más o menos ya les iba diciendo que con los ciclos anidados, como decía el compañero. Pero, ¿qué pasa cuando queremos un solo dato? ¿Sí? Bueno, acá nos enseña cómo obtener el valor de un solo dato, de un solo casillero, ¿no? Dice, para acceder a un elemento de la matriz necesitamos dos índices, ¿sí? Uno para la posición de la fila y otro para la posición de la columna, ¿sí? Entonces, como es bidimensional, tenemos dos arrays, ¿no? Juntos, ¿sí? Eso significa que es bidimensional o que es de forma cuadrada, por así decirlo, ¿no? De forma rectangular, ¿sí? Tenemos el índice F y el índice C, bueno, no son más que nombres, ¿sí? Uno es de filas y el otro es de columnas. Acá nos indica que el índice F indica la posición de la fila y el índice C indica la posición de la columna, ¿sí?
Entonces, filas, columnas. Ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos una matriz 5, 3. ¿Sí? Nos está diciendo que en la posición de la fila 5, como habíamos dicho primero, ¿sí? Esta posición es la fila y estas son las posiciones de las columnas, ¿no? Entonces, en la fila 5, columna 3, ¿sí? Vamos a asignar un valor, ¿sí? En este caso le vamos a asignar 12,3. Entonces, por eso nos venimos a este sector, a este cuadrado, y le pusimos un valor. ¿Sí? Acá refuta lo que digo. Raros los cambios. Bien. ¿Cómo recorrer una matriz en Java? ¿Sí? Podemos recorrer una matriz de varias formas. En cualquier caso, al ser un recorrido de 2 dimensiones, necesitaremos 2 índices. Filas y columnas por columnas y filas. ¿Sí? O sea, de las dos maneras. A ver si lo podemos agrandar esto. Perdón. Bien. Vamos a sacar la foto por acá. ¿Qué tenemos acá? Por empezar, tenemos una clase, ¿no? Recorrer matriz por columnas y filas. Después tenemos la función principal, que es la primera función que se renderiza, ¿no? La main, ¿sí? Y aquí adentro tiene una matriz, ¿sí? Que es de 50%. Y aquí recorre con un ciclo for, desde el 0, fíjense, desde el comienzo, hasta el 100. ¿Sí? Porque primero vamos a recorrer por columna, dice, ¿no? Dice matriz de números enteros que supondremos llena. ¿Sí? Aquí está, 50 filas y 100 columnas. Bien, primero por columnas aquí y después por filas en el ciclo de abajo. ¿Sí? Entonces por eso el ciclo de abajo va desde el 0 hasta el 50. ¿Sí? Es como que es al revés, tenés que comenzar desde el final hacia adelante. ¿Sí? Y bueno, muestran los datos, ¿sí? De la matriz, de la posición de las filas y la posición de las columnas. Hasta aquí vamos un poco perdidos, ¿no? ¿O está bien? ¿Alguien se mareó con Bien, esto? profe, entonces, ¿cómo era primero la columna y después? No sé si me anda lento el interno a mí. No, es él. Es él. Vamos al frente. ¿Escucha mal? Está descargando OnlyFans, se me hace. Decía el vecino que no descargue nada. Está descargando el Fortnite, pues. Ah, tiene más sentido. Sí, primero vamos a hacer el ciclo de las columnas y después hacemos el ciclo de las filas, ¿sí? Profe, Y este system out print de la matriz JI, ¿ese te muestra el elemento, digamos, en esa posición o toda la matriz? bien, fíjate si vos, por eso les pedía la prueba de escritorio, creo que la última clase, no sé si fue a ustedes, creo que a 2 clases le pedí la prueba de escritorio, ¿sí? Ya el vecino que está en la clase si no descarga. Fíjate, vamos a hacer la prueba de escritorio. Vamos a hacer sencilla acá nomás, a ver si te deja. ¿Dónde está Paint? No, así nomás al aire la hagamos. Fíjate que está inicializada la variable i, está en 0, ¿sí? Y la variable j está en 0 también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál está escrito primero? ¿El ciclo este o el de abajo? ¿Por cuál va a ir? ¿Va a ir por columnas primero o va a ir por el ciclo de adentro? ¿Cómo hace Java? Por columna. Por columna. Primero por columnas, ¿sí? Entonces, fíjense que i en este entonces va a valer 0, ¿no? Ahí está más claro, ¿sí? Entonces vamos anotando en el papelito. Ahora creo que tengo aquí. ¿Sí?
Entonces vamos a ir anotando variable i en una columna, variable j en otra columna, ¿sí? Vamos trazando columnas, ahí vamos dibujando en prueba de escritorio. Después vamos a ver cuánto es cada una, ¿sí? Esta se inicializa en 0, entonces ponemos la variable i, está en 0 ahora, ¿sí? Bien, ingresa al ciclo. ¿Qué pasa? ¿Qué le estamos dando una instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Buenas, Pablo. Que van a haber ¿Sí? 5 Está dando columnas. que vamos a iniciar otro ciclo. ¿Sí? Entonces, ingresa esta instrucción. Es otro ciclo. ¿Sí? Este ciclo, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánto vale J? 0. Vale 0 también. ¿Sí? Fíjense que primero yo me olvidé de decirles, si es que cumple la condición de ser menor que 100, sí. Entonces tiene que entrar al ciclo. ¿Sí? J vale 0. ¿Es menor que 50? Sí. Entonces sí entra al ciclo. Creo que es este. Está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces acá vamos a escribir la función de sysout, lo voy a poner así nada más chiquito. ¿Qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar los valores de las columnas y de las filas, de I y J en este caso. Bien, te dice matriz de J y de I, ¿verdad? O sea, me está marcando un lugar en la matriz. ¿Qué posición me está marcando? Tanto horizontal como vertical. 0, 0. Muy La bien. posición básica 0, 0. Perfecto, la posición 0, 0, ¿sí? Me está diciendo que muestre la posición 0, 0, porque eso es un system out print, me lo está mostrando por consola, ¿no? Entonces eso sería otro factor en la prueba de escritorio, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poquito acá. Recuerden que es un ciclo for, ¿sí? Se cumple la condición, ¿sí? Entonces incrementa J en 1, ¿sí? Y vuelve aquí. ¿Qué sucedió? El ciclo todavía no se va, ¿sí? Entonces se sigue ejecutando el ciclo de adentro, porque se sigue aprobando esta condición, ¿no? J ahora, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí? No me voy todavía, porque sigo siendo un ciclo y sigo cumpliendo la condición. Después, cuando yo salga de este ciclo, voy a ir al ciclo de afuera, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Entienden que tiene que cumplirse ese ciclo primero, ¿no? Esta instrucción de la más grande. O sea, esta es la que manda, ¿sí? Todo lo que esté aquí dentro del ciclo for se tiene que cumplir, ¿sí? Mientras existe esta condición. Y ahora, este ciclo for también se tiene que cumplir, ¿sí? Pero ahora es como que da vuelta acá la información nada más, ¿sí? Se va llenando con las jotas. Entonces, si j valía 0, si imprimió este dato, se elevó el valor de j en 1, ¿cuánto vale j ahora? 1. Vale 1. ¿Cuánto sigue valiendo i? 0. 0. 0. Entonces, ¿qué posición me va a marcar aquí ahora? 1, 0. 1. 1, 0. 0. 1, 0, ¿sí? Posición 1, 0, ¿sí? Se incrementa de nuevo j, ¿sí? Sí, porque la condición se sigue cumpliendo 50 veces, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a recorrer todos los i de la posición 0 y los j, vamos a completar todos los j hasta el 50, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos entonces? ¿Qué va a completar? ¿Verticalmente u horizontalmente? O sea, primero agarra la columna 0 y se va desde el 0, en la J se va del 0 al 50. Después que Perfecto. termina eso, se va a la columna I igual a 1 y se va del 0 al 50 también y así sucesivamente. Exactamente. Muy bien. ¿Quién es el compañero? ¿Ahí le entendieron al compañero? ¿Sí? Sí, sí, Se van a pintar todas las Sí, jotas hasta el 50 aquí.
¿Sí? Perfecto. Todas las jotas, o sea, primero vamos a agarrar la posición 0 de la i, y todas las jotas se van a llenar antes del 50, ¿no? No hasta el 50, porque si yo digo hasta 50 creo que lo contiene. ¿Sí? Entonces, se llenan todas las posiciones 0. Cuando esto se cumple, sale, ¿sí? Y se incrementa el valor de i en 1. Entonces, ahora vamos a completar la posición 1 desde el 0 hasta el 50. Y así hasta llegar al 100. Y se va formando lo que es la matriz, ¿sí? Va pintando línea por línea, por decirse, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Profe, Bien, Sí, profe. Sí, profe. bien. Sigamos viendo. Sigan viendo ese el TikToker. Bien. No sé si marearlo mucho quiere. No hay tiempo. Lo mareamos un rato más. ¿Se acuerdan que era un método, una función que yo le había dado a la primera clase? No. Una función. ¿Sí? Lo vamos a pensar como una caja. ¿Sí? la función siempre devolvía un valor y el método realizaba un cálculo. Si no me equivoco. Lo vamos a pensar como una cajita o un círculo. Vamos así. ¿Sí? Aquí tengo la función sumar. Así se llama mi función, o sumar enteros. ¿Sí? Y esta función lleva paréntesis. ¿Qué se ponen dentro de los paréntesis? ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien sabe? Parámetros. Parámetros, ¿sí? Entonces vamos a poner enseguida lo que son parámetros. Entonces yo puedo decirle a esta función, agarrarme el número 1 y agarrarme el número 2, ¿sí? Vamos a poner que son parámetros. ¿Sí? Estamos diciendo que esta función va a utilizar los parámetros que le estamos dando, ¿sí? Y aquí dentro podemos hacer lo que nosotros queramos con esos parámetros. Ya están leídos estos parámetros, ya están instanciados en otro, fuera de lo que es la función, ¿no? Entonces estamos leyendo solamente lo que son los valores. Y acá podemos multiplicarlos, sumarlos, restarlos, depende, bueno, también sean acorde a lo que se llama su función, ¿no? Obviamente si dice sumar entero no lo vamos a multiplicar, ¿sí? Entonces agarro dos números, ¿sí? Los voy a procesar en esta función, esta función es esta caja, y yo devuelvo o no devuelvo una salida, ¿sí? Depende lo que yo le esté analizando. En este caso, si me va a devolver una salida, me va a devolver lo que es una suma, ¿sí? Por lo tanto, si esta función se llama sumar, obviamente le tengo que pasar valores que sean tipos numéricos, ¿sí? No le voy a pasar string, porque si no, esta función no me va a retornar nada, me va a retornar un error, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Agarramos dos variables, las metemos acá adentro y devuelve o no devuelve una salida. O sea que el método sería la forma en que va a actuar esa clase. Ojo, no la clase, ¿no? Sino el método, cómo va a actuar el método. La clase es otra cosa. Fíjense acá en el código. A ver. Fíjense que las clases, acá la clase se llama recorrer matriz por columnas y filas, ¿sí? Y esto que está aquí, la función void, esto es un método. Esta es la caja nuestra, ¿sí? Esto vendría a ser un método. Todo lo que diga public static. ¿Sí? Ese es un método. O una función. ¿Sí? No vamos a confundir mucho los términos. ¿Dónde estaba? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que es un método o una función. Bien. Procesa datos, ¿no? Ya con datos de entrada, o puede no tener datos de entrada y procesar cierta información. Solamente lo vamos a llamar
de otro lado. Ya lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de herencia, ¿no? Todavía no. A ver, bien. Fíjense, un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones, ¿sí? Un programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método y especificando los argumentos del método necesarios. Un método también representa una funcionalidad que podemos crear para resolver un determinado problema, ¿sí? Acá algunas de esas funciones pueden ser calcular una suma, un salario, calcular descuentos, etcétera, ¿no? Para eso es la función. Nosotros le pasamos datos y yo quiero saber la respuesta, no quiero saber cómo la resuelve, ¿sí? Para eso yo llamo el método. Fíjense que estos son métodos, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que yo les decía, es un método de Java, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para remover, busca y remueve el valor de la lista, ¿sí? Yo sé cómo está trabajando esa función, no sé, pero sé que me hace esa acción, ¿sí? Este también me hace una acción distinta, ¿sí? Todas estas son funciones que no me interesa saber cómo funcionan, solamente me importa saber qué me devuelve, ¿sí? Por eso, para eso tiene que estar bien formulada, ¿no? Lo que sería una función. Bien. Pero para eso básicamente me sirve. Vos le mandás todos los números que vos querés, le mandás los true, los false, lo que ustedes quieran, y nos sirve más rápido para resolver un dato de salida y calcularlo, ¿no? Quizás más adelante. Bien, ¿cómo crear mi primer método? Vamos a tomar de ejemplo en la vida real para entender el tema de método, ¿sí? Aquí en este caso tiene entradas, ¿sí? Huevo, azúcar y harina, ¿sí? El método se llama crear bizcochuelo, ¿sí? Estos son los ingredientes, ¿no? Entonces se procesan esos datos, ¿sí? No me importa cómo se procesan en este caso, fíjense que no hay instrucciones, ¿no? No hay unos pasos a seguir, pero ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve una salida, ¿sí? Que es un bizcochuelo. Quizás con distinto peso, distinto tamaño, ¿sí? No me importa, pero me devuelve una salida de tipo bizcochuelo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las funciones, para procesar información de muchos números, ¿no? O de muchas entradas para devolver una salida. Bien, aquí está un poco lo que estábamos hablando, que son los parámetros de un método. Los parámetros son los ingredientes, ¿sí? Con los que vamos a trabajar, ¿no? A procesar la información, ¿sí? Los parámetros son los datos que necesita el método para lograr su funcionalidad, ¿sí? Un método puede tener 0, a ver, espérenme, string args. String, ¿qué significa para vos? Argumentos, ¿de qué te dice? Puede ser tipo string y pueden ser argumentos. O sea, por eso la función principal puede leer de todo. Bueno, cada parámetro tiene un tipo de dato. Eso ya también lo vimos. A ver, acá hay un método. No, no hay método aquí. No, bueno, quizás más adelante nos indiquen acá está. ¿Sí? Acá está la función. Está diciendo que la función llamada suma, ¿sí? Fíjense que aquí dentro de los paréntesis tienen los parámetros, ¿sí? La variable A tiene que ser de este tipo de datos y la variable B tiene que ser de este tipo de datos. Por lo tanto, el resultado no lo voy a poner en un string, lo voy a poner en este tipo de datos, ¿sí? Para que no nos retorne error, ¿no? Fíjense que ya no está la palabra void, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra void acá quiere decir que era el método principal de esa página, ¿no? De ese archivo Java. Este es el método principal. Este ya es un método secundario, podría decirse. Bueno, acá tenemos otro método, ¿sí?
de intercambio int, bueno, son números enteros, ¿sí? Van a ser leídos acá adentro. Y que lo que hace, instancia la variable auxiliar con el tipo de dato A, ¿sí? Ese A quizá tiene un valor de 5, pero ahora lo estoy leyendo como una letra, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que era más fácil leer una letra o una variable que leer un dígito perdón, un número de 15 dígitos, ¿sí? Es más fácil leer una letra que leer 15 dígitos, porque yo me puedo equivocar, ¿sí? Entonces para eso nos sirve llamarlo por letra, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora estamos trabajando con letras acá. Acá, fíjense, esta es una función de tipo string, ¿sí? Dice elegir, por ejemplo, opciones, ¿sí? Opción 1, opción 2, opción 3, me imagino, ¿sí? Opción 1 y opción 2, ¿sí? Una consulta. Sí, ¿Los valores de un método se pueden utilizar también en otro método? ¿Pueden ser llamados? ¿O hay una perfectamente. función en particular? No, no, no. Pueden ser llamados por otros métodos, ¿sí? Esa es la función, o sea, escribir el código una sola vez y poder reutilizarlo el código es lo más óptimo que podemos hacer, ¿sí? No vas a hacer la función 2 veces, 3 veces, dependiendo, por ejemplo, la cantidad de páginas que tengas en un sitio. Vos ya la tenés una sola vez, podés reutilizarlo en cualquier parte. Tenés que llamarlo, ¿no? Decía acá arriba. Perfecto, gracias. ¿Sí? Hay que llamar al método y así se puede reutilizar. Bueno. O sea, Fíjense que vendría a aquí ser como una función que nosotros armamos. Así que, qué sé yo, vos estás haciendo algo, digamos, en el método principal, y vos llamás, qué sé yo, la función o el método, qué sé yo, función cuadrática o algo así, y lo usás, digamos, exactamente. así. ¿Sí? Vos la función cuadrática, una fiaca hacerla cada rato, ¿no? Pero la haces una sola vez y la usás donde vos quieras. ¿Sí? Tienes que llamarla nada más. Ahora vamos a ver cómo llamar una función. Fíjense que acá la estamos instanciando, ¿no? ¿Sí? Acá estamos instanciando, es como instanciar una variable. ¿Sí? ¿Cómo instanciamos una variable? Tipo de dato, nombre, valor y terminar la sentencia, ¿sí? Acá es lo mismo, estamos instanciando lo que sería un método, ¿sí? El public static me está diciendo que es una función, me está diciendo que es el tipo de dato doble, y el nombre suma, bueno, se le agregan parámetros o no, dependiendo, y fíjense que tiene un cierre, ¿no? Que serían las llaves. Entonces solamente estamos instanciando un método, no lo estamos llamando. Quizás ahora acá, en la diapositiva que sigue, acá está, ¿sí? Estamos llamando un método, ¿sí? Vamos a ver primero hasta este método para qué me sirve. Fíjense, ¿qué me tiene que... ¿Cuál es el parámetro de entrada? ¿Sí? ¿Cuál es el dato de entrada? Mejor, vamos más fácil. ¿Cómo se llama la función? Elegir. Elegir. ¿De qué tipo es la función? De medios de pago. Vamos un poquito a la parte teórica de qué, Ujú. cuáles son los tipos de datos. Números enteros. No. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cómo es la función? La función es de tipo string y el parámetro que se le pasa es de tipo entero. Muy bien. Fíjense que la función me va a devolver un valor, ¿sí? Fíjense aquí abajo, este return, ¿sí? Significa devolver, o devolver una salida, ¿no? Devuélveme esto. ¿Qué es medio de pago? Fíjense aquí arriba, medio de pago, ¿qué es? Es un string, ¿sí? Medio de pago es un string y medio de pago es un string, un conjunto de caracteres. Entonces esta función que está de moradito, o de lila, no sé, estoy medio daltónico, tiene, fíjense, primero el tipo de datos, ¿sí? El tipo de datos es string,
¿sí? A ver qué dice, muy bien, string. El nombre que tiene la función es elegir, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de, es la función, ¿no? La función de tipo string. Me tiene que devolver un string esa función. Ahora, ¿qué necesita esa función para devolver el string? Necesita un dato de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? Hoy 3, Ahí está la 1 y 2. X. ¿Cuál es el dato de entrada? No lo escuché bien. Muy bien, Gustavo. Un número, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Fíjense que lo que está en paréntesis viene a ser el dato de entrada, ¿no? Como acá habíamos visto, ¿sí? La entrada, fíjense que es de, tres tipos diferentes pueden ser, claro, pero lo que tiene que devolver esto siempre tiene que ser un bizcochuelo, ¿sí? Entonces, a ver qué dice el público, es el número y la utiliza la anidada. Muy bien. Utiliza la condición anidada, ¿no? El if else. Perfecto. Entonces, fíjense, esta función me devuelve un string, pero necesito un número para poder procesar el algoritmo que yo tengo aquí dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Si el número que vino por aquí es un número 1, ¿sí? Acá me está preguntando, si es un número 1, entonces, medio de pago, está asignando un valor, ¿sí? Fíjense que aquí lo declaró que es un valor de tipo string, ¿no? Primero lo declara vacío, ¿sí? Así se lo declara vacío, y aquí le está asignando un valor. ¿Cuál es el valor? Mercado pago, ¿sí? Si no es 1, ¿sí? Entonces dice un else. O sea, si no es 1, pregunta, ¿es un 2? ¿Sí? Si es 2, medio de pago va a ser igual a. Y si no, bueno, significa que habían 3 opciones, ¿no? Y no, la opción 3 no la va a poner en if. Ya directamente entra por el else, ¿sí? Si era una opción 3, iba a entrar por acá, ¿sí? O quizás una opción 4, 1, 2 y 4 también puede ser, ¿sí? Entonces, medio de pago, le asigno el valor otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago al final cuando yo proceso esa información? Yo estoy procesando el número, y dependiendo del número, estoy asignando el valor a medio de pago. Cuando yo tengo asignado el valor medio de pago, ¿sí? Lo único que hago es devolverlo por la salida, ¿sí? Entonces, cuando yo llame esta función, voy a llamar a la función elegir, le voy a poner el número 1, me va a devolver un string, ¿sí? Que puede ser cualquiera de estos 3. ¿Alguien se perdió ahí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿cómo llamar y utilizar un método? Si alguien no entiende, me avisa, ¿no? Bueno, ahí tienen talleres, chicos, aprovechenlos. Quizás están buenos. Ah, tienen reclutas, ¿no? Estaría bueno eso. Vayan a hacer los cursos. Bien. Dice, los métodos que retornan un valor específico pueden ser guardados en variables del mismo tipo de datos que devuelve el método. Los métodos que no retornan un valor específico, los tipo void, ¿sí? No pueden ser guardados en una variable. Entonces, los tipos void, por ejemplo el de aquí, el main, o sea, el principal, ¿no? Ese significa main, principal. Tenemos variable x, variable y y variable s, ¿sí? Fíjense que la variable s quiere llamar un método suma, ¿sí? Porque aquí tenemos fuera de esta función, ¿sí? La principal, tenemos otra función secundaria, ¿sí? ¿Cómo se llama la función secundaria? ¿Cuál es el nombre de este método, de esta Suma. función? Suma. Suma.
¿sí? Suma, ese es el nombre. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de dato de esa función. ¿Cuál es el tipo de dato que tiene la función? Fíjense que ustedes Doble. es doble. Número. Aquí está. Fíjense que esto está instanciando lo que sería, ¿sí? Estas dos palabras instancian lo que sería una función o un método, ¿sí? Que es lo mismo. Yo le decía función. Aquí tenemos el tipo de dato, ¿sí? Este tipo de dato es tipo, ¿de qué tipo? Suma. Tipo numérico, ¿no? Decimal, bien. Tipo numérico decimal. Bien. ¿Y cuál es el nombre de esta función? Suma. Bien, vamos a repasar. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? ¿Cómo se llaman? Con que tengan Parámetros. ingredientes, Parámetros. estamos felices, ¿eh? ¿Cómo dijo, perdón? Parámetro, ¿no? Parámetros. Parámetros, ¿sí? Son variables, ¿sí? Son variables. Y cuando esas variables ingresan a una función, ¿sí? Lo que está dentro de esos paréntesis se llaman parámetros, ¿sí? Estamos pasándole variables, ¿sí? ¿De qué tipo son las variables? Las dos. Doble. Doble. Son dobles, son tipo numérico, ¿no? Fíjense que aquí estamos asignando el valor a más b a esta variable resultado. Esta variable con el nombre resultado tiene un tipo de dato que también es doble. Entonces, fíjense que está devolviendo, ¿sí? Está devolviendo resultado. ¿Resultado que es? Doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función es doble. No puedo retornar un string, ¿sí? La variable me está diciendo que tengo que retornar un doble, ¿sí? ¿En qué difiere decir parámetro y argumento? Argumento es otra cosa. Parámetros son datos de entradas. Argumento, no sé si vimos argumento. No, todavía no vimos argumento. Yo que le digo métodos o función, ¿no? Sí, eso sí, no difiere. Un método o una función es lo mismo. ¿Sí? Esto es un parámetro y este es otro parámetro. Bien. No vimos argumento todavía. Bien. Esta es la función secundaria, ¿sí? Por eso está con marco rojo, ¿sí? Está fuera de la función principal, que es la main. Bien. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo llamamos a este método que se llama suma? ¿Sí? Solamente le ponemos el nombre del método y entre paréntesis, ¿sí? Los argumentos, perdón, los parámetros que van a ingresar a ese método. Ya me confundí, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos pasando? ¿Qué número es este? La X. 3. Muy bien. Estamos pasando el número 3. ¿Y qué otro número? El 5. El 5, ¿sí? Se lo estamos pasando con el nombre de la variable, ¿no? Puede ser número 1 y número 2. Y ponemos acá número 1, número 2, ¿sí? En este caso le está poniendo letras. Bien. Y como nosotros estamos llamando una función, entonces la llamamos solamente con su nombre, ¿no? Vamos a procesar estos dos datos y fíjense que aquí los suma, ¿sí? Entonces cuando nosotros devolvemos por consola, ¿podemos devolver esto? ¿Qué dice el power? No importa que el parámetro de entrada sea distinto, por ejemplo, en este caso, en el método suma, el parámetro de entrada es A, y en el main tenemos que el parámetro de entrada es X, digamos, no importa que sean distintos. Bien, perfecta la pregunta.
Nosotros cuando declaramos aquí en el método, ¿sí? Fíjense que nosotros declaramos A y declaramos B, pero nosotros le estamos pasando X y le estamos pasando Y, ¿sí? Bien. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿O no? Sí, si no ¿Sí? difiere, digamos que sean distintos los parámetros. No, o sea, acá te está diciendo que el tipo de dato, ¿sí? Tiene que ser doble, ¿sí? Estos datos sí son dobles, ¿sí? Otra cosa es el nombre. Lo único que está haciendo la función acá, vamos a trabajar el primer dato como si fuese una A y vamos a trabajar el segundo dato como si fuese una B. ¿Para qué? Para poder yo armar mi algoritmo y poner A más B, ¿no? Nos estamos diciendo que vamos a tomar un solo dato acá y un solo dato allá, ¿sí? Puede ser cualquier dato en uno y cualquier dato en el otro. O sea, el valor, te digo, ¿no? No el tipo de dato, ¿no? Sí, no, porque está X concatenada. ¿Cuál es la X concatenada? Ah, no, esa coma está separando un valor de otro, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Separa un valor, este es un valor y este es otro valor. Solamente para eso usamos acá la A y la B. Vamos a ponerle cualquier nombre aquí, cualquier nombre acá. Esto nos sirve para armar el algoritmo de esta función, ¿sí? Nosotros podemos pasarle cualquier número acá, no importa el nombre que tenga, nosotros lo vamos a leer como si fuese A y como si fuese B, ¿sí? Lo estamos bien. reinstanciando, digamos, ¿sí? Reasignando. No entiendo tu pregunta, Cristian. Dice, sí, porque está concatenada la main, ¿no? ¿Esto sería? ¿Esto le llamas concatenación? Bueno, ¿entendieron hasta ahí? ¿Cómo llamar a la función o al método? ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que estábamos viendo hace rato, ¿no? ¿Sí? Esto Método sí, de pago. antes de llamar al método, es como el escáner, más o menos, que tengo que importarlo. Claro, algo así. Vos usás el escáner y le pasás los datos nada más, ¿sí? Esto es lo mismo. Fíjense, yo le paso el nombre de la función y adentro le tengo que pasar algo para que lo analice, si no, no analiza nada, ¿sí? Es un parámetro que, perdón, una función que no hace nada. A ver, siga. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Bien. Ahora sí, parámetros actuales y parámetros formales, ¿sí? Los actuales son variables que son enviadas a los métodos, ¿sí? Y los formales son las declaradas en el método creado. Uno dice de opción. Vamos a analizar qué dice. ¿Qué tenemos aquí? Una variable de tipo Entero. entero, ¿sí? ¿Cuánto vale? Vale 2, ¿sí? Ese es el valor. Después tenemos un string, ¿sí? Llamado forma de pago, ¿sí? ¿Y qué le estamos pasando nosotros? ¿Qué es esto en rojito? Un parámetro. Estás llamando a la función elegir. Una función. Estamos llamando una función, ¿sí? Primero vamos por de afuera hacia adentro, ¿sí? Primero que nada estamos llamando una función, ¿sí? Esa función, ¿qué es lo que tiene aquí dentro? ¿Cómo se llama esto? Parámetro. Parámetro. Un Muy parámetro. bien, ¿sí? Es un valor. Ahora fíjense que todo esto, fíjense que forma de pago es un string, por lo tanto, este método, ¿sí? ¿De qué tipo tiene que ser? Tipo string. String, ¿sí? No puede ser de otro tipo, tiene que ser tipo string porque estamos guardando en una variable de tipo string, ¿sí? Entonces, fíjense acá, acá abajo, está declarando una función de tipo string, ¿sí? Con el nombre elegir. ¿Qué tipo de dato le está pidiendo aquí en el parámetro? Tipo El entero. tipo entero.
Tipo entero, perfecto. Se cumple todas estas condiciones que vamos, fíjense que es bastante estricto, ¿no? Que no puedes mandarle cualquier dato, tienes que mandarle un dato en específico. ¿Se cumple eso hasta ahí, hasta ahora? ¿Se le está mandando un valor numérico? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, se Entonces, cumple. fíjense que eso es lo bueno que tiene Java, ¿sí? Quizás otros lenguajes no lo tienen, puedes mandarle cualquier valor y por ahí uno se mezcla y no es tan preciso el código, ¿no? En cambio Java es bien preciso, hay que ser bien preciso para que las cosas salgan de forma ordenada. Bien, después tenemos una línea que va a pintar por consola, ¿sí? Eligió la forma de pago. ¿Forma de pago qué es? Tipo de tipo string. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hace eso. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Si le ponemos opción 1, 2 u otro número que no sea ni 1 ni 2, ¿sí? Va a pasar por 1, por 2 o por lo que queda. ¿Sí? Bien. Fíjense que podemos tener 3, 4, 5, 6, pero hay que pasar cuántos valores a la función. Uno solo. Uno solo. ¿Sí? Fíjense que no está separado por comas para más parámetros, ¿sí? Se le pasa un solo valor, ¿sí? Bien, uno solo valor. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Intercambio, ¿sí? ¿De qué tipo es esta función? Void. ¿Void es un tipo de dato? No. No, no es un tipo de dato, ¿sí? Por lo tanto, como no es un tipo de dato, fíjense acá en el cartel rojo, los métodos void no se guardan en variables, ¿sí? No se pueden guardar en variables, ¿sí? Acá también lo dice más arriba. Bueno, no, ya lo perdí, ¿sí? Pero esa es la diferencia. Uno cuando le pone un tipo de dato se puede guardar, y cuando es de tipo void, void significa que puede ser cualquier dato, ¿sí? Por eso no se puede almacenar, porque es cualquier dato. Entonces, ¿cómo voy a almacenar algo que yo no sé su tipo de datos? ¿En qué variable lo voy a guardar si yo no sé? Entonces, por eso no se pueden guardar, ¿sí? Porque son cualquier dato. Bien. ¿Cuántos parámetros ingresan a esta función? 2. Ingresan 2. ¿De qué tipo? Entero. Enteros, perfecto. Fíjense que la función, ¿cómo se llama? Intercambio. Intercambio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar las posiciones, ¿sí? Eso a ustedes les va a servir para hacer el práctico, para hacer el método de ordenamiento, ¿sí? Esta es la forma, cómo se hace manualmente, ¿no? Para que nosotros vayamos desarrollando lo que es la lógica, ¿sí? Y no usar solamente las funciones de Java, ¿no? De ordenamiento, sino lo vamos a hacer de forma manual, lo vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a pensar. Fíjense que aquí tienen otra variable. ¿De qué tipo es la variable? Entero. Entera, ¿sí? ¿Cómo se llama? Auxiliar, ¿no? Bien. Fíjense que se le asigna el valor de A, ¿sí? Yo estoy diciéndole a este algoritmo, o sea, a esta función, ¿sí? Que vamos a leer, el primer dato lo vamos a leer como si fuese una A, y el segundo dato lo vamos a leer como si fuese una B, ¿sí? Bien. ¿Cuánto vale A en este momento? Según lo que nosotros llamamos acá la función, ¿y cuánto vale A? Vale lo que vale X, ¿verdad? 3. Y X vale 3, ¿sí? Entonces la variable A vale 3 y aquí vale 5. Bien. Acá, ¿qué es lo que hace? Estamos guardando en una variable auxiliar
el valor de A. ¿Por qué? Si nosotros queremos cambiar de posición, no podemos decir, si este es más grande, asignarle el lugar de este y darlo vuelta. Porque se va a perder, uno de los dos se va a perder la información. Por eso hacemos lo que es un auxiliar. ¿Sí? Entonces, para intercambiar el valor y que no se pierdan ni de uno ni del otro, se hace un auxiliar. Te lo guardo de esto en un momentito, te lo cambio y te lo vuelvo a asignar. Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, A es igual a B. ¿Sí? Fíjense que A ya no vale 3. ¿Cuánto vale A ahora en esta línea? 0. No. ¿Cuánto vale? ¿Quién da más? 5 vale Igual A. a B. 5. Vale el valor de B que es 5. 5 ¿verdad? porque hizo el ¿Sí? intercambio. Fíjense que entonces, ahora, tanto lo que es A como es B, los dos valen 5. Entonces se perdió el valor de 1. ¿Sí? Entonces A vale 5 y B ya de entrada valía 5. Entonces se perdió el valor de lo que valía A. Entonces por eso nosotros tenemos el auxiliar. ¿Sí? Tenemos el auxiliar para no perder ese valor. Después lo que hace es que B le da el valor de A. ¿Sí? Ahí vuelve a asignar el valor perdido a la variable B. ¿Sí? Entonces para eso nos sirve el auxiliar, para que no se pierda el valor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya intercambiamos lo que es los valores, ¿no? Ahora A vale 5 y B vale lo que vale auxiliar. ¿Auxiliar cuánto valía? 3. ¿Sí? Entonces, hizo un algoritmo para dar vuelta el orden. ¿Sí? Entonces, ahora intercambiaron los valores. Tienen un ejercicio de ordenamiento ustedes, ¿no? Ese les va a servir bastante. Para ir viendo cuál es el menor, el mayor, cambian el lugar del orden y van así corriendo. Hacen una función y solamente le pasan el array o le pasan muchos parámetros. ¿Sí? Bien. Bien, lo que le venía diciendo, métodos de ordenamiento. ¿Sí? Una de las operaciones más comunes con array es la ordenación. ¿Sí? En un algoritmo de ordenación clasifica un conjunto de datos de forma ascendente o descendente. En la vida real, ¿cómo usamos esos métodos de ordenamiento? ¿En dónde, por ejemplo? De la vida real. ¿Qué ordenamos nosotros? A los maridos. No, mentira. ¿Mm? A los maridos ordenamos? ordenamos. A los maridos. Los más Edades, edades, Edad. edades orden también. alfabético. ¿Sí? ¿No ordenamos billetitos también? Todo. Las cuentas. Las cuentas. Orden alfabético también. Orden alfabético también, perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, una lista En de el caso del alumnos de A a la trabajo. Z. ¿Cómo? En el caso del trabajo, los horarios, Perfecto. para cumplir cada horario. Registros, profe. Ujú, muy bien, ¿sí? Entonces lo usamos mucho lo que es ordenamiento. Imagínense los programas, ¿sí? Que vamos a hacer. Tenemos que ordenar casi la mayoría de las veces lo que es la información, ¿sí? Para poder mostrarla ordenadamente, ¿sí? Bien, métodos interactivos. Estos métodos son simples de entender y de programar, ya que son iterativos, simples ciclos y sentencias que hacen que el vector pueda ser ordenado. Bien, ya ahora vamos a ver lo que es la selección, la inserción y la burbuja. No baja, ahí está. Bueno, acá tenemos un array de números, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estos numeritos de afuera? ¿Quién se acuerda? Índice. Índices, Índices. Índice, bien. ¿El valor de aquí dentro? elementos. Elementos, muy bien. ¿Sí? Ahora tenemos un array del mismo tamaño, ¿sí? Pero fíjense que el segundo array está ordenado de forma ascendente, ¿no? ¿Sí? Viene desde el más chico y va creciendo, ¿no? Y este es un array que estaba desordenado, ¿sí? Entonces nosotros metemos este array, ¿sí? Que es un conjunto de números, lo vamos a meter dentro de una función
Entonces, ¿cómo se va a llamar cuando el array ingrese a la función? Se llama Intercambio. parámetro, ¿sí? El array se convierte en un parámetro de la función, ¿sí? Para poder ser procesado, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a procesar esos números? Los vamos a recorrer con ciclos, ¿sí? Porque se acuerdan que lo vimos al comienzo de la clase. Recorremos este array por ciclo y lo vamos a ordenar. ¿Cuál es el método de ordenamiento que vimos hasta ahora? ¿Sí? Vamos a cambiar de 2 números en 2 números, ¿sí? Vamos a ir cambiando, si este es más grande, más chico, lo cambiamos y vamos haciendo así un método de ordenamiento, ¿sí? Entonces, bueno, con esos métodos, esas mañas que podemos decirle, ¿no? Ponerle un auxiliar, podemos ordenar lo que es un array. Bien, método de selección. Es el algoritmo de ordenamiento para un vector de X números, ¿sí? Su función es el siguiente: buscar el mínimo de la lista, ¿sí? El mínimo elemento, ¿no? Intercambiar con el primer elemento, buscar el mínimo del resto de la lista, intercambiar el segundo y así sucesivamente. Bueno, creo que, vamos a ver este método, ¿sí? Va a buscar el menor primero, ¿sí? Y fíjense que acá está en el índice 0. Busca el 1, después busca el segundo más chico, después busca el tercero más chico, ¿sí? Y así va buscando. Ese es otro método, ¿sí? Yo les dije el que intercambiábamos de 2 en 2, ¿sí? Este con este, después este con este, y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que busca directamente el más chico, y después el segundo más chico, el tercero más chico, y así, ¿sí? Entonces va ordenando de esa forma. Son distintas formas de ordenar. Bien, acá tenemos lo que sería el algoritmo, ¿sí? Vamos a recorrer el array con un ciclo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué dice P, selecciona el valor de K. Y JK, P, auxiliar y límite, son vectores, ¿sí? De tipo enteros, y le asigna un valor, ¿no? El valor vector, len ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué significa? Y bueno, acá hace un algoritmo de selección que es más o menos lo que estábamos viendo acá en la pantalla anterior, ¿no? Ya lo vamos a analizar ese. A ver cómo vamos con el tiempo. Media. Bien. Método de inserción, dice, es una manera muy natural de ordenar para ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Bien, ¿qué es lo que hace? Tiene el 3, el 8, el 2, el 1, el 4 y el 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? 3 y 8. ¿Cuál es más grande? El 8, entonces va desplazando el 8. Después, ¿cuál tiene? El 2. El 2 es más chico que estos dos, lo va metiendo acá. ¿Sí? Entonces va haciendo de uno en uno, ¿no? Va tomando un valor y lo va ingresando si es mayor o es menor que el resto. ¿Sí? Y así va metiendo, como nosotros ordenaríamos las cartas, tiene razón, ¿sí? De uno en uno, entonces vamos ubicando la carta según qué tan grande es, ¿no? El valor del elemento. Hasta que, bueno, quedan todas ordenadas. Bueno, acá está lo que sería un poco lo que es el algoritmo, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos también esta función len, ¿para qué sirve? ¿Alguien sabe qué es la función len? ¿Por qué lleva punto len? ¿Alguien que haya programado? Para ordenar Ascendente. ascendentemente, pues. La mayor cantidad de elementos, vector, algo así. Por ahí va, ¿sí? Sería Vendría a ser como el size, ¿no? Que es la cantidad que tiene el vector, ¿no? De cantidad de elementos, ¿sí? Lo vamos a buscar acá en Google. Fíjense, cuando ustedes no entiendan algo,
están a un clic de buscar qué es lo que es, ¿no? Buscamos Java, len, ¿qué es? ¿Sí? Ahí le sale una función len, ¿sí? ¿Cuánto el número de caracteres de una cadena? ¿Sí? Incluidos todos los espacios y devuelve el número. ¿Sí? Te va contando. Vamos con el power. ¿Será? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿para qué nos sirve contar los caracteres? ¿Sí? Para saber el tamaño que tiene, ¿no? Hasta dónde va a llegar el ciclo. Para eso nos sirve contar espacios, ¿no? Bueno, también acá usa un auxiliar. No sé si les dije, creo que sí, cómo obtener el valor específico de una posición de un array. ¿Se acuerdan cómo era? ¿O me pueden señalar dónde hay un lugar específico? ¿Sí? Un cuadradito en específico. ¿Cómo hacíamos nosotros para ubicarlo? ¿Qué es lo que más importa, más que el algoritmo? No se mareen en el algoritmo, sino en cómo ubicar un elemento, ¿no? O una posición. ¿No se acuerdan? Cuando vimos matrices, ¿se acuerdan que vimos las Y y las J? Se iba armando todo. Filas y columnas. Muy bien, filas y columnas. Pero cuando nosotros tenemos una sola fila, ¿qué significa? ¿Qué vamos a buscar ahí? ¿Vamos a buscar elemento o vamos a buscar índice? El índice. Índice, ¿sí? Entonces cuando nosotros tengamos un vector así, fíjense como este de acá, ¿sí? Nosotros vamos a leer esto que está en el índice I, ¿sí? ¿Cuánto vale I en este momento? Vale 1, ¿sí? Entonces está diciendo que el vector en la posición 1, ¿sí? Ahí va a guardar, ese va a ser el valor, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? La variable se llama auxiliar, ahí va a guardar, la variable auxiliar va a guardar vector sub 1 en este caso, ¿no? A ver acá que tenemos inicialización de variables, condiciones, operadores. ¿Qué tipo de operador es este? AND. Operador AND, ¿sí? Aquí de nuevo tenemos un vector, ¿sí? Que le estamos indicando el índice. Y aquí, ¿cómo se llama la J menos menos? Lo vimos en ciclo la clase pasada. Va mermando de uno. Muy bien, a ver si lo sacaron. Resta 1, muy bien. ¿Sí? El decrementador, ¿no? Era una de las 3 condiciones que tenía que tener un ciclo, ¿no? El comienzo del ciclo, el final del ciclo y el que va aumentando o decrementando, ¿no? Bien, aquí está asignando también un índice, pero fíjense que aquí dentro también podemos hacer lo que es una operación aritmética, ¿no? Aquí estamos sumando 1 al valor de j. Si j vale 1, aquí estamos asignando el valor 2, ¿no? La posición 2. Bien, no se mareen mucho con estos algoritmos, ¿sí? Después lo vamos a analizar uno por uno. De comienzo vamos a usar el del auxiliar, el de ir cambiando de 2 en 2. ¿Sí? Después vamos a analizar los otros, si es que requieren los problemas que los veamos, ¿no? Pero con que sepan uno, suficiente. Bueno, está el método burbuja, también se me estaba pasando por alto. Es un sencillo algoritmo de ordenamiento, funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en orden equivocado. Es necesario revisar varias veces la lista hasta que no se necesiten más intercambios. Me parece muy redundante. No sé si es el más óptimo, ¿no? Fíjense que si ustedes hacen procesar más veces la computadora, su programa va a ser cada vez más lento, ¿no? Entonces por ahí, cuando ustedes hagan código, sí, hagan ustedes que funcione primero, ¿sí? Lo que funciona no se toca también, no sé si vieron ese meme, ¿no? Lo que funciona no se toca. Pero si hay problemas de rendimiento, tenemos que ver la forma más óptima de
de acumular, perdón, de ahorrar memorias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, un poco de que venía diciendo el método burbuja, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es el algoritmo, tenemos más de lo mismo, ¿sí? Tenemos un len -1, ¿sí? Tenemos un índice aquí, ¿no? Nos está indicando un espacio, aquí también, aquí es J y aquí es J+1, se puede hacer operaciones aritméticas, ¿sí? Búsqueda secuencial, bueno, más de lo mismo, ¿no? Están presentando varios algoritmos. Bueno, quizás a ustedes les sirva cuando tengan alguna entrevista de trabajo. Por ahí es necesario estudiar ciertos algoritmos, ¿no? Que son los más populares, que son los que te van pidiendo en las entrevistas de trabajo. Pero con que sepan el más fácil, el más óptimo, por ahora, no hay problema. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una función. ¿Sí? Acá lo hace en forma de función también. Me está pidiendo, ¿qué es esto? Hasta la coma. Un vector. Sin miedo, sin miedo. Es un vector Un vector. al tener los Una paréntesis lista. adelante. Un array. Muy bien. ¿Sí? Quiere decir que es bidimensional. Sí. ¿Segura? No, Puede que No, sea una no sí. tridimensional. Sí, es un array de list. Sí, es de una dimensión, ¿sí? Porque si no estaríamos con los otros corchetes. Bien. ¿De qué tipo es el arreglo? Entero. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando ingresan a este paréntesis? Todos los datos que ingresan se llaman parámetros. Parámetros. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos parámetros tenemos en esta función? 2. 2 parámetros. ¿Sí? Muy bien. Uno de tipo array numérico y el otro es variable numérica. ¿Sí? Perfecto. Bien, acá hace comparaciones con operadores, ¿cómo se llaman? Sí, operadores de comparación, ¿sí? Operadores de comparación. Después vamos a ver lo que es un break, ¿sí? Fíjense que aquí hace comentarios de lo que son las líneas, ¿no? Que dice qué es lo que hace cada línea. Para eso sirve lo que era el comentario, ¿no? Dice, recorremos el array, comparamos el elemento en el arreglo con el buscado. Si es verdadero, guardamos la posición y se frena el ciclo, ¿no? Con un break. ¿Sí? Esto no lo vimos, no le den bolilla ahora. Lo que sí le voy a decir, el return, ¿qué era lo que significaba return? O return. Volver. Devolver, ¿sí? Es para que me devuelva a la salida, ¿sí? Me devolvemos un dato a la salida, quiere decir, ¿sí? Perfecto. Bueno, otro método de búsqueda. Si quieren, bueno, ahora lo vamos a pasar así nomás, pero en la clase que viene, creo que este Power es de clase 5 o 6. Podemos ver un par de algoritmos, ¿no? De búsqueda. ¿Cuál les gustaría ver? Me lo dicen después. ¿Sí? Aquí fíjense, miren, me está retornando un valor, -1, ¿sí? Son algoritmos medio locos, puede decirse. Hay que analizarlos bien, paso por paso. ¿Sí? Y bueno, densa la clase de hoy, ¿no? Sí, profe. ¿Sí, no? Sí. Mazo. Sí, bueno. Más que nada apréndanse los conceptos, no tanto los algoritmos, ¿sí? Esto no le den mucha importancia por ahora. Lo que sí denle importancia es a este flujo de datos, ¿no? Cómo va el dato de entrada, qué es lo que se hace y qué es lo que es la salida, ¿no? ¿Sí? Eso, aprendan bien lo que son los métodos, los parámetros, ¿sí? Tipos de datos, ¿de quién? De los vectores, ¿sí?
Todavía no sé si vamos a ver matrices. Creo que primero vamos a arrancar con vectores, con listas. Y después vamos a uno que otro problemita de matriz podemos ver. Pero más que nada los nombres. Fíjense que ahora a ustedes les presenté lo que son los métodos. Y pueden hacer muchos métodos. Y estos pueden ser llamados desde un archivo externo a nuestra hoja principal. Entonces todo este código, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay como 12 líneas de código acá, ¿no? Y acá hay otras 12 líneas de código. Y yo cuando utilizo este método en otro archivo, solamente voy a necesitar una línea o tal vez dos, ¿sí? Entonces se ve más legible. Es como yo les decía, están acá, ¿sí? Fíjense que a mí no me importa cómo trabaja esta función, solamente me importa que ejecute lo que yo quiero, ¿no? En este caso, fíjense que agrega un valor al final de la lista, ¿sí? Esto tampoco se lo aprendan de memoria, es a modo de ejemplo, ¿no? Por ahora. Pero les puede servir a ustedes para resolver los ejercicios, ¿sí? Fíjense qué son los métodos o las funciones, los parámetros, ¿sí? Cómo devolver un valor. Y creo que eso es todo. Matrices no vean mucho. No le vamos a dar importancia todavía a matrices, ¿sí? Sino lo que es vector, funciones que ya vimos, ¿sí? Y ya creo que la tienen clara. Y sí, este método de ordenamiento, ¿sí? Este de acá, el intercambio, ¿sí? Ese repasen bien. El resto es como que mucha información para una sola clase. No lo vamos a ver, ¿sí? Quizás en la práctica lo vemos y se resuelvan más dudas. Así que, bueno, para empezar eso, empiecen a usar las funciones y empiecen a resolver los problemas del práctico 3-4, creo que siguen estando, ¿no? ¿Hasta qué punto llega ese? 19. Bien, ¿y en cuál están Ese es hasta 19. ahora? Sean sinceros, ¿hasta cuándo llegaron? No, yo ¿Uno? empecé recién hoy con el artículo 3 y 4. Yo en mi caso comencé recién hoy con el artículo, digo, ay, perdón, con el ejercicio número 1 del 3 y 4, recién comencé. ¿Y qué tal te fue? Luchándola, ¿Sí? luchándola. Sí, bueno, quizás en esto todavía no vimos lo que son los arrays. Pero acá creo que había métodos de ordenamiento. En ¿Sí? 12, Acá el ejercicio 9 lo pueden hacer con un array. ¿Sí? Pueden usar un ejemplo del algoritmo que tienen ahí en la clase de ahora y solamente le pasan ¿cuántos parámetros le van a pasar? 3. ¿Sí? Entonces cuando ustedes devuelvan van a mostrar una sola línea ordenada, ¿no? Ese pueden hacer con array. No, Marco. No, pero toma. Hasta con el micrófono abierto. 3, 4, bueno, eso sí. ¿Qué más? 5. Ya lo hicimos en clase. Calcular el promedio, sí. Pueden hacer una función que se llame promedio, ¿sí? Y pidan... ¿cómo van a sacar el promedio? ¿Con qué tipo de datos? ¿Tipo entero? ¿El promedio con qué se saca? Con doble, con float, ¿sí? Con eso, con doble. Perfecto. Con eso, para que nos dé un poco más exacto. ¿Sí? Bueno, creo que hasta acá llega la clase. Sé que no tenieron mucha información para procesar. Quizás ahora el miércoles lo vemos en Java. Así que lo vamos a ver más fácil. Va a estar lindo el miércoles. Así que
Profe, Bueno, una consulta. sí. Bueno, yo estaba viendo el ejercicio 12, Ujú. decía, bueno, yo lo hice con un escáner, ¿veo? Que dice, bueno, yo hice para ingresar la cantidad de deportistas, digamos, que necesitabas, y se pide que le saque un promedio de la edad de los deportistas, digamos, cuando ingresaste. Poner ingresar 10 deportistas y poner 10 edades, ¿ves? Bueno, saqué un promedio de edad y el tema, digamos, que me dice que también mostré de menor a mayor la edad de los deportistas, esos ingresados, ¿ves? Ujú. Y yo con el escáner me estoy volviendo loco, pero no sé si yo utilizo una array en este caso y si lo usaría, digamos, que parece que es lo más conveniente. ¿Cómo haría para ordenarlo? Digamos, ¿qué función tendría que usar? No sé. Estás perdido con la parte, bueno, muy bien, ahí te digo. Hasta el miércoles. Eh, Fíjate que Hasta el miércoles, profe. hasta el miércoles, se vaya lindo. No, corto la clase Ajá. aquí y te resuelvo las dudas, ¿dale? Bueno, Bueno, ahí, ¿dónde está?